Buenas noches, profesora. Mi nombre es Natalia Maldonado y junto a mis compañeras Natalie López y Paulina Leiva vamos a mostrar nuestra positiva de nuestro trabajo de tesis, el cual hemos llamado Transformaciones y Estrategias de Afrontamiento Familiar ante el diagnóstico de un hijo con trastorno del espectro autista, más conocido como TEA, en el Colegio Adventista de Temuco. Bueno, comenzamos diciendo que el diagnóstico de un trastorno del espectro autista, TEA, sin duda transforma la vida familiar, siendo un hito significativo en las familias. Pese a que en nuestro país se ha visibilizado esta condición y se ha promovido a la inclusión, la atención tiende a focalizarse en la intervención clínica y educativa del niño, dejando en un segundo plano los profundos efectos que el diagnóstico produce en la familia como sistema. La investigación busca comprender cómo las familias reorganizan sus dinámicas y qué recursos movilizan ante la noticia del diagnóstico de TEA. Sin duda el interés radica en identificar los cambios en la distribución de roles, las emociones predominantes, los procesos de adaptación, las redes de apoyo fundamentales en la vida cotidiana. El objetivo es aportar a la comprensión del fenómeno desde la perspectiva del trabajo social, reconociendo a la familia como una unidad de análisis y como un espacio donde se constituyen procesos de resiliencia y bienestar. Vámonos al problema. Primero vamos a definir lo que es TEA. Esta es una condición neuro del desarrollo caracterizada por alteraciones en la comunicación, interacción social y la presencia de conductas restringidas o repetitivas. El diagnóstico TEA sin duda es un impacto familiar. Este diagnóstico por lo general se realiza en los primeros años de vida, ¿ya? Y es lo que lleva a que haya un impacto significativo en la dinámica de las familias. En Chile, según los informes del MinSal 2021, reportan un aumento de diagnósticos, los cuales están incrementando la demanda de recursos y apoyo familiar. Al tener este diagnóstico, las familias entran en crisis y en un duelo. Esta noticia sin duda genera incertidumbre, restauración de perspectivas y roles. El momento es vivido como una crisis familiar que exige nuevas formas de organización. Sosa 2016. Los padres experimentan un proceso de duelo simbólico, ya que entra el miedo, la culpa, la negación, al construir su identidad parental. Sánchez 2017. Sin duda el impacto que genera el diagnóstico TEA en una familia es lo que los lleva, ¿cierto?, a enfrentar grandes niveles de estrés. Este impacto se observa en el área específico como en el área emocional, ya que tienen ansiedad, depresión, frustración e incluso hasta aislamiento social. También lleva a un impacto conyugal, empiezan las tensiones en la pareja, desequilibrio en la distribución de tareas y un desgaste. Sin duda también un impacto en la economía, ya que los gastos de terapias y las posibles renuncias laborales, ya que muchas veces la madre tiene que dejar su trabajo para poder dedicarse al 100% a la crianza de su hijo. Y también un impacto social, ya que existe la estigmatización, donde existen los prejuicios, la falta de apoyo comunitario. También vemos los afrontamientos y las estrategias familiares. En cuanto a los afrontamientos, encuentran los esfuerzos cognitivos y conductuales para manejar demandas estresantes o desbordantes. Lazarus y Folkman en 1984 mencionan esto. Factores de moduladores. Aquí es donde las familias, ¿cierto? La forma en que la familia percibe y afronta esta situación depende mucho de las personalidades de los cuidadores, el nivel educativo y las redes de apoyo con las que cuentan. El desafío en la TAM es la escasez o insuficiente de redes de apoyo formal, comunitario, los cuales profundizan la desigualdad y limitan las oportunidades del desarrollo. Vemos también la relevancia para el trabajador social, ya que el rol del trabajador social es esencial en este contexto de vulnerabilidad. Entremos a la pregunta de investigación. ¿Qué transformaciones se producen en el sistema familiar y qué estrategias emplean las madres con hijos de diagnosticados TEA en el Colegio Adventista de Temuco? Podemos justificar la relevancia para el trabajo social.
la visibilización que aporta el conocimiento sobre la experiencia familiar. También el impacto emocional, donde documenta el estrés crónico, la ansiedad y el desgaste, para promover el autocuidado y fortalecer las redes. La reorganización de roles. Esto evidencia la sobrecarga del género en el cuidado, para poder promover la corresponsabilidad. Vemos también las redes de apoyo, donde se identifican las redes formales e informales utilizadas para fortalecer la resiliencia y disminuir el aislamiento. También un compromiso ético, donde genera evidencia empírica para la incidencia en políticas públicas y el diseño de programas más integrales alineados con la justicia social, Alwin 2002. Y por último, entremos al objetivo de investigación, donde podemos analizar desde la perspectiva de las madres las transformaciones que se producen en el sistema familiar y las estrategias utilizadas tras el diagnóstico TEA en uno de sus hijos del Colegio Adventista de Temuco. Los objetivos específicos son describir desde la experiencia de la madre las transformaciones que se generan en la dinámica familiar tras el diagnóstico de TEA. También identificar las principales estrategias de afrontamientos empleadas por las madres del Colegio Adventista de Temuco ante los desafíos del TEA. Y también analizar la experiencia de adaptación y reorganización de roles familiares posteriores al diagnóstico según el relato de las madres. Buenas noches, profesora. A través de esta presentación yo abordaré el capítulo 3 correspondiente al marco teórico y el capítulo 4 referido al marco metodológico de nuestra investigación. Ambos capítulos nos permiten comprender, por una parte, los principales conceptos que sustentan el estudio sobre familias con hijos diagnosticados con trastorno del espectro autista y, por otro lado, la forma en que se diseñó metodológicamente la investigación para acceder a dichas experiencias. El capítulo 3 sobre el marco teórico. Cumple la función de situar el fenómeno del TEA desde una perspectiva integral, superando así también una comprensión exclusivamente clínica y reconociendo también sus implicancias familiares, sociales y educativas. Desde esta base es que se desarrollan los principales ejes conceptuales que permiten analizar el impacto del diagnóstico y las estrategias de afrontamiento familiar. La conceptualización del TEA. El trastorno del espectro autista es conceptualizado como una condición del neurodesarrollo que se caracteriza por alteraciones en la comunicación, en la interacción social y en la presencia de conductas repetitivas. El uso del concepto espectro resulta central, ya que nos da cuenta de la heterogeneidad de manifestaciones y de los distintos niveles de apoyo que pueden requerir las personas diagnosticadas, lo que también exige abordajes flexibles e integrales. Desde una perspectiva histórica, el concepto de autismo evoluciona desde los aportes de Bleuler, Kanner y Asperger hasta su integración actual en el DSM, lo que refleja también un tránsito desde miradas fragmentadas hacia una comprensión unificada del TEA. Dentro del contexto hispano y chileno, esta conceptualización se amplía hacia el ámbito educativo y social, reconociendo así que el TEA no es solo un fenómeno individual, sino que también involucra a familias, comunidades e instituciones, lo que resulta particularmente relevante para el trabajo social. El impacto del diagnóstico. El diagnóstico de TEA constituye un evento vital de alto impacto para las familias, ya que implica una reconfiguración profunda de la vida familiar. Este proceso ha sido descrito como un duelo simbólico en el que los padres deben resignificar las expectativas previas respecto al desarrollo de su hijo. Al nivel emocional, el impacto inicial se expresa en sentimientos de miedo, angustia, tristeza y culpa, especialmente en las madres, lo que incide directamente en los procesos de adaptación que vendrán posteriormente. Desde la dinámica familiar, el diagnóstico obliga a una redistribución de roles y responsabilidades donde por lo general las madres suelen asumir la mayor carga de cuidado, generando también en ellas una sobrecarga emocional y tensiones al interior del sistema familiar. Asimismo, el impacto se extiende a los hermanos, a la organización del tiempo familiar y también a la economía del hogar, debido a los costos asociados a las terapias y los apoyos especializados
lo que incrementa la vulnerabilidad social en las familias con menores recursos. Las estrategias de afrontamiento. Para comprender cómo las familias se enfrentan a esta experiencia, el estudio se apoya en el modelo de afrontamiento de Lazarus y Folkman, el cual concibe el afrontamiento como un proceso dinámico de esfuerzos cognitivos y conductuales orientados a manejar situaciones evaluadas como estresantes. Este modelo distingue entre estrategias centradas en el problema, orientadas a modificar la situación, y estrategias centradas, en la emoción, destinadas a regular el malestar emocional asociado al diagnóstico. En el contexto de las familias con hijos con TEA, el afrontamiento no se presenta de manera homogénea, sino que varía según los recursos disponibles, el nivel socioeconómico y la existencia de redes de apoyo, evidenciando así que se trata de un proceso situado y contextual. Dentro de la reorganización familiar, el diagnóstico de TEA genera una reorganización profunda del sistema familiar que se expresa en la redistribución de roles, la modificación también de las rutinas y la redefinición de prioridades. Desde una perspectiva sistémica, cualquier cambio en uno de los miembros impacta en el conjunto familiar, lo que explica por qué el diagnóstico no afecta únicamente al niño, sino que a todo el sistema. Esta reorganización puede generar tanto tensiones como procesos de fortalecimiento familiar, dependiendo de factores como la comunicación, el apoyo mutuo y el acceso a acompañamiento profesional. Asimismo, la familia enfrenta desafíos asociados a la estigmatización social y a la falta de comprensión del entorno, lo que puede dificultar también los procesos de adaptación si no existen redes de apoyo efectivas. Dentro de las redes de apoyo, estas constituyen un elemento central en el afrontamiento familiar frente al TEA. Estas pueden ser formales, vinculadas a instituciones de salud y educación, e informales, conformadas por familiares, amigos y espacios comunitarios. La investigación evidencia que la ausencia de apoyos estructurados incrementa la vulnerabilidad familiar, mientras que la presencia de redes articuladas actúa como un factor protector, facilitando así la adaptación y, y también disminuyendo de alguna manera la sobrecarga emocional. En este sentido, las redes no solo cumplen una función práctica, sino que también un rol emocional y simbólico, ya que estos brindan contención y reconocimiento social. Bueno, nuestra investigación tiene una perspectiva ecológica. Esta teoría ecológica de Bronfenbrenner nos permite comprender el TEA dentro de un entramado de sistemas interrelacionados que incluyen la familia, la escuela, la comunidad y también las políticas públicas. Desde esta perspectiva, las experiencias de la familia están condicionadas no solo por sus recursos internos, sino que también por la calidad de las relaciones entre los distintos sistemas en los que se encuentran insertas. Para el trabajo social, esta mirada resulta clave, ya que orienta intervenciones que consideran tanto al individuo como a los contextos que influyen en su desarrollo y también en su bienestar. Dentro de las investigaciones latinoamericanas, en la revisión de estas investigaciones es posible evidenciar que las experiencias familiares frente al diagnóstico de TEA están profundamente marcadas por los contextos socioeconómicos y culturales. Estos estudios muestran que si bien las familias enfrentan altos niveles de sobrecarga emocional y económica, también desarrollan importantes capacidades de resiliencia, especialmente cuando cuentan con redes comunitarias y apoyos informales. Estos hallazgos refuerzan muchas veces la necesidad de intervenciones contextualizadas, sensibles a las realidades locales, lo que constituye también un aporte relevante para el trabajo social. Entramos en el capítulo 4 sobre marco metodológico. En este capítulo eh, se da cuenta de cómo se investigó el fenómeno y especialmente de la coherencia entre el diseño metodológico y el objeto de estudio planteado dentro de nuestra investigación. Nuestra investigación tiene un enfoque
cualitativo, ya que busca comprender las experiencias y significados atribuidos por las familias al diagnóstico de TEA, priorizando también sus vivencias por sobre la medición de variables. Este enfoque nos permite acceder a una comprensión profunda del afrontamiento familiar, considerando tanto la dimensión emocional como las propias estrategias desplegadas en la vida cotidiana. El diseño metodológico es de tipo fenomenológico, cuyo propósito es describir la esencia de la experiencia vivida por las madres. Ya este enfoque resulta pertinente ya que permite rescatar las narrativas como fuente legítima de conocimiento y comprender así cómo las familias significan su propia experiencia. Bueno, dentro de nuestra muestra y unidad de análisis, nuestra muestra estuvo compuesta por 5 madres cuidadoras de niños con diagnóstico TEA, seleccionada mediante muestreo intencional, considerando criterios de pertinencia para el estudio. Dentro de la unidad de análisis corresponde a los discursos y narrativas de las madres, entendiendo que en investigación cualitativa lo relevante es el significado atribuido a la experiencia y no la representatividad estadística. Dentro de las técnicas de recolección de datos que utilizamos, esta fue la entrevista semiestructurada, lo que nos permitió abordar temas definidos y al mismo tiempo profundizar en aspectos emergentes. El análisis también se realizó mediante el método fenomenológico descriptivo de Giorgi, que contempla la lectura exhaustiva de las transcripciones y también la identificación de unidades de significado, además de la organización de categorías emergentes. Este proceso nos permitió construir un marco interpretativo que da cuenta de las transformaciones familiares y las estrategias de afrontamiento desarrolladas frente al diagnóstico de TEA. Bueno, estimada profesora, sigo yo con la tercera parte de nuestro trabajo. Mi nombre es Natalie López y bueno, voy a comenzar, ¿cierto?, con los cuadros de los objetivos específicos, que el primero, ¿cierto?, fue identificar las principales estrategias de afrontamiento que emplean las madres ante los desafíos TEA. Bueno, aquí, ¿cierto?, en este cuadro podemos nosotros ver los resultados que muestran que el diagnóstico TEA genera transformaciones importantes en la dinámica familiar, ya que las madres relatan una reorganización de roles, se observan también ajustes en la convivencia diaria, así como por ejemplo en la regularización de estímulos como la luz y el ruido. Y también, ¿cierto?, podemos ver que las familias se adaptan a sus actividades cotidianas y recurren al apoyo, ¿cierto?, de otros miembros. Así como también podemos ver en este objetivo que identificar, ¿cierto? Podemos ver también que hay una estrategia del manejo emocional, como la búsqueda del apoyo espiritual para enfrentar la sobrecarga, el conductual, donde es cierto las familias comentan que ellos evitan situaciones que generen ansiedad en los niños, ellos anticipan las actividades que van a hacer con ellos. También hay una adaptación en el proceso de aprendizaje cognitivo, donde las familias, ¿cierto?, también se ajustan a las rutinas del niño. También podemos ver, ¿cierto?, en los objetivos específicos, analizar las experiencias de adaptación y reorganización de roles familiares posterior al diagnóstico. Bueno, aquí podemos ver, ¿cierto?, que las redes de apoyo, como decíamos, ¿cierto?, se destacan tanto en la familia como en las instituciones, las cuales cumplen un rol importante en el afrontamiento del TEA con las familias. El apoyo de los abuelos, de los hijos, ¿cierto? Los hijos mayores permiten también poder llevar a cabo esta rutina y también, ¿cierto?, poder ayudar a la madre, ya sea en el trabajo, de hogar o cuando los niños se descompensan. Ellos también tienen un buen manejo con su hermano, por decirlo así, con su hermano. Bueno, en el objetivo, ¿cierto?, específico, en las transformaciones de la dinámica familiar, los resultados mostraron, ¿cierto?, o muestran que tras el diagnóstico las familias se reorganizan claramente en sus roles para responder las nuevas necesidades del niño. Ya se observa una división más definida de responsabilidades,
el cuidado diario, mientras el otro apoya en la toma de decisiones y la logística. Además, el apoyo de la familia extendida, especialmente cierto de los abuelos, dice que resulta fundamental para el manejo de las crisis, facilitando la adaptación del familiar y disminuyendo la sobrecarga parental. Bueno, aquí podemos ver, cierto, que el diagnóstico TEA genera diferentes transformaciones importantes en la dinámica familiar. Las familias entrevistadas tuvieron que reorganizarse, ajustar sus rutinas, como lo mencionábamos, cambios de la convivencia familiar. En cuanto a las relaciones familiares, ¿cierto? La mayoría de los casos se generó mayor empatía y apoyo dentro del hogar. Bueno, en el objetivo 2, que es estrategias de los afrontamientos, esta familia, ¿cierto? Bueno, los resultados evidencian que estas familias desarrollan diversas estrategias de afrontamiento, tales como en el ámbito emocional. Algunas recurren al apoyo espiritual, otra también estrategia es a la adaptación y la flexibilidad. Las familias aprenden sobre lo que es el TEA y se ajustan a las expectativas del niño. Las redes de apoyo también cumplen un rol fundamental a nivel familiar, abuelos, hermanos, y finalmente también vemos las redes de las instituciones como el colegio y las terapias que fueron altamente valoradas por la familia. En el objetivo específico 3, que es la reorganización de roles familiares, aquí nosotros podemos mencionar, ¿cierto?, que los resultados muestran que la reorganización de roles familiares fue un proceso central tras el diagnóstico TEA. Las familias tuvieron que redefinir sus responsabilidades dentro del hogar para poder responder a las nuevas demandas del cuidado del niño. En varios casos los roles se delimitaron con mayor claridad, donde les lograba a ellos permitir una organización más funcional de las tareas. También algunas madres se ajustaron a sus horarios laborales para acompañar a sus hijos en las terapias. Y también, por ejemplo, muestran que la familia extendida, especialmente los abuelos, cumplen un rol fundamental en el cuidado cotidiano y en el aprendizaje sobre el TEA. Finalmente, ¿cierto?, el trabajo también en equipo entre ambos padres es importante, basado en la comunicación constante y en la planificación conjunta. En lo que es cierto, en la sensibilización y coordinación institucional, se menciona que la comprensión social respecto al TEA, ¿cierto?, es muy relevante, es un aspecto muy relevante. Las familias señalaron que el desconocimiento y los prejuicios generan sentimientos de aislamiento y sobrecarga emocional. También mencionaron que esta experiencia refuerza la necesidad, ¿cierto?, de poder promover procesos de sensibilización y educación social, porque a veces creen que el niño está haciendo una pataleta o se está portando mal porque es un niño mal educado, pero en realidad eso agobia más a las familias, porque en realidad ellos saben que no es así y que ellos hacen todo el esfuerzo para que su hijo se pueda también comportar de la mejor manera, pero a veces hay momentos donde cuando ellos están sobre todo no en lugar de su hogar, se suelen descompensar, ponerse nerviosos. Entonces el apoyo institucional es importante, la comunicación permanente en los colegios, para que también puedan tener conocimiento, ¿cierto?, y puedan también poder manejar la situación de la ansiedad del niño y resguardar también su bienestar. Esta coordinación, ¿cierto?, se transforma en una estrategia clave dentro del proceso de adaptación familiar posterior al diagnóstico. Así como también tenemos la vinculación en el marco teórico, ¿cierto? Tenemos el cumplimiento. Tenemos el cumplimiento de los objetivos. ¿Ya? El cumplimiento de los objetivos, podemos ver que hay cambio en rutinas, normas y convivencia familiar. Se desarrollaron estrategias emocionales, conductuales y cognitivas, así como también uso de las redes de apoyo y la coordinación escolar,
y la reorganización de los roles familiares. También en lo que es en la vinculización del marco teórico, podemos ver también que los resultados, ¿cierto?, de esta investigación están vinculados directamente con lo planteado en el marco teórico. Como señalaban, ¿cierto?, los autores Amaya y Manuel, que mencionaban que el diagnóstico TEA genera una profunda reconfiguración de la dinámica familiar. Y en este estudio logramos observar, ¿cierto?, con nuestras compañeras, que la forma en que las madres perciben y afrontan el diagnóstico influye directamente en el bienestar del niño y en el funcionamiento del hogar. La reasignación de roles, la adaptación de rutinas y la reorganización de responsabilidades descritas por las madres, ¿cierto?, en las entrevistas coinciden con lo señalado en la literatura, lo que nos permite afirmar que los resultados se articulan de manera coherente con los conceptos centrales del marco teórico. También, ¿cierto?, en cuanto a las teorías de sistemas familiares y perspectivas ecológicas, podemos mencionar, ¿cierto?, que desde la teoría de sistemas familiares de Murray Bowen, la familia se comprende como un sistema interdependiente, donde cualquier cambio en uno de sus miembros impacta al conjunto. Y los resultados, ¿cierto?, reflejan claramente estos procesos, ya que las familias ajustan sus roles, límites y funciones para responder a las demandas del diagnóstico. Por otro lado, también la perspectiva ecológica de Bronfenbrenner se observa que la adaptación familiar no depende solo del hogar, sino también de los distintos contextos en los que se desenvuelve el niño. Y las redes de apoyo como la familia extendida, el colegio, las terapias y la iglesia influyen directamente en el bienestar y en la capacidad de afrontamiento de la familia. En cuanto a los aportes del trabajador social, podemos mencionar que este estudio aporta al trabajador social porque permite comprender cómo las familias se reorganizan su vida cotidiana tras el diagnóstico de TEA, especialmente en roles, rutinas y redes de apoyo. Los resultados, ¿cierto?, nos muestran que no solo existen fortalezas, sino también tensiones emocionales y prácticas, lo que evidencia la necesidad de una intervención social centrada en la familia como sistema. Además, logramos identificar, ¿cierto?, claramente la importancia de la sensibilización y la educación social sobre el TEA para así, ¿cierto?, disminuir el estigma y promover entornos de inclusión más inclusivos. Y en cuanto a las líneas futuras de investigación, podemos mencionar que a partir de este estudio se abren varias líneas de investigación futura que nos van a permitir profundizar en la experiencia de las familias con hijos con diagnóstico TEA. En primer lugar, es relevante incorporar la perspectiva de los padres, ya que este estudio se centró principalmente en la madre, y la vivencia paterna podría complementar o enriquecer la comprensión del proceso de adaptación familiar. Asimismo, también se considera necesario investigar el impacto del diagnóstico en los hermanos y las hermanas, especialmente en el plano emocional, porque no se habla de los hermanos, solamente se enfoca en el niño TEA, pero los hermanos también, ellos pasan por diferentes emociones y cambios familiares. También otra línea importante de analizar, ¿cierto?, es cómo las estrategias de afrontamiento varían según el nivel socioeconómico y el acceso a recursos, considerando, ¿cierto?, que las condiciones materiales y el apoyo institucional influye directamente en el proceso de adaptación. También se revela el rol de la espiritualidad como una fuente significativa de apoyo emocional. Bueno, y finalmente, ¿cierto?, se propone estudiar el impacto de la inclusión escolar y de las prácticas pedagógicas en el bienestar del niño y su familia. Y así, ¿cierto?, se puede reconocer el contexto educativo como un espacio clave para el desarrollo y la reducción de barreras y la discriminación muchas veces por la falta de conocimiento. Esa sería nuestra presentación, estimada profesora. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego.